Y un jueves más nos adentramos en nuestro habitual debate de portavoces en el día de hoy, hablando justamente de los presupuestos de nuestro municipio, un proyecto, el documento que siempre se ha denominado el más importante del municipio porque lo rige justamente, que eleva su cuantía a más de 22 millones de euros. Para hablar de todo ello nos acompañan distintos portavoces en el Ayuntamiento de Medina del Campo, como son Luis Carlos Salcedo, en nombre del Partido Popular. Luis Carlos, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Paula. María Jesús Vázquez, desde Gana Medina. María Jesús, días. Buenos días. Y también Gabriel Truchero, en nombre del Partido Socialista. Gabriel, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Hay que decir que David Alonso, portavoz de Medina Primero, se va a incorporar a esta mesa en los próximos minutos, y también volvemos a recordar que todos los partidos políticos siempre son invitados a estos debates. Y comenzamos haciendo esa primera ronda que siempre nos gusta para sentar bases, para dibujar ese tablero actual. Luis Carlos, más de 22 millones de euros, se ha valorado muy positivamente y otra vez se ha vuelto a comentar desde el equipo de gobierno que se ha cumplido un nuevo récord. Cuéntenos. Sí, la verdad es que es un presupuesto récord, como bien comentabas, Paula, y la verdad es que muy satisfechos desde intervención, porque un documento como son los presupuestos municipales, la verdad es que lleva mucho trabajo por delante, por detrás y a los lados, ¿no? Y finalmente, bueno, pues se traduce en esos 22.309.678,60 euros. Insisto, muy satisfechos, es la manera de seguir manteniendo todos los servicios en Medina del Campo, incluso de algunos de ellos hacer una apuesta clara, que bueno, luego a lo largo del debate si procede pormenorizaremos. Y desde luego que, insisto, no es sencillo porque todo se ha encarecido mucho, todos los servicios que costaban antes 3 ahora cuestan 5 y bueno, pues no es sencillo ajustar unos presupuestos de este calado. No es sencillo ajustar unos presupuestos de este calado cuando en el capítulo 1, es decir, en el gasto de personal, es decir, en el gasto que tenemos todos los medinenses o este ayuntamiento con los empleados públicos, que insisto son necesarios, asciende a 10,5 millones de euros. Es decir, no hace falta ser muy ágil en cálculo mental, es casi el 50%, por no decir el 50% del presupuesto, solamente y exclusivamente en gastos de personal, por no decir en gasto corriente. El gasto corriente también de este ayuntamiento asciende a alrededor de 9 millones de euros. Por tanto, fíjense ustedes lo ajustado que está el presupuesto. Pero, en definitiva, muy satisfechos porque, insisto, en varias áreas hemos podido incrementar las cuantías para poder seguir ofreciendo, pues, lo de siempre, un buen servicio a los ciudadanos de Medina del Campo. Primera lectura que realiza también Gana Medina, María Jesús. Pues es cierto que son los presupuestos más altos de la historia y que el presupuesto es el documento más importante de un municipio, entre otras cosas, porque dice qué dinero tenemos, en qué nos lo vamos a gastar y, por tanto, qué tipo de municipio queremos. ¿Cómo es la ciudad que queremos? Evidentemente, el presupuesto que hace el Partido Popular, Medina Primero y Vox, no tiene nada que ver con el presupuesto que plantearíamos nosotros, por muchas circunstancias, porque no solo es calcular ese dinero y a qué lo repartes, sino cómo has gestionado ese dinero y cómo lo vas a gestionar. La mitad del presupuesto va en personal y aún así tenemos carencia de personal y tenemos problemas, pero es que llevamos pendientes de una RPT 6 años, una RPT que ya nos costó dinero en la legislatura pasada y que nos va a volver a costar dinero en esta. Y mientras no se estructure de forma racional y de forma lógica el personal del ayuntamiento, tendremos problemas de personal. Y con lo demás lo mismo. Yo creo que son unos presupuestos que tienen buenas medidas. Se ha aumentado la inversión, perdón. No es un gasto porque es una inversión en nuestras personas mayores, en la ayuda a domicilio y en otros servicios. Pero también, por ejemplo, yo lo dije y no quiero alargarme, luego ya seguimos con el resto de cosas que a mí me llamaron la atención. En este presupuesto, el gasto en taurino, desde el último presupuesto del Partido Socialista Medina Primero y Gana Medina, perdón, ya está, nos confundo yo, qué pena, de 2018, el presupuesto en toros se ha duplicado de 16.000 euros a 32.000. Mientras que el gasto en el resto de actividades, y está claro que las cosas son más caras, que en el resto de actividades de San Antolín, en el resto de cosas que se ofrecen a la población, el presupuesto ha aumentado creo que son 5.000 o 6.000 euros, de 17.000 y pico a 18.000. Hombre, si las cosas han subido, en eso también tendríamos que aumentar. Me parece un poco preocupante que ese gasto no lo hagamos. Hay otros muchos gastos que nos han llamado la atención, pero yo hay alguno que prefiero esperar a que venga David, porque a lo mejor es el que puede explicárnoslo. Y hay más. Me sorprende, por ejemplo, forma de gestionar que estemos planteando el privatizar
llamémoslo como lo llamemos, el cementerio, que es un gasto que va a suponer más gasto, porque si el mantenimiento del cementerio, vamos a poner, cuesta 10.000 euros, a eso le tienes que añadir el beneficio de la empresa que lo va a llevar, ya no son 10.000 euros, son 10.000 más el beneficio que tenga la empresa, porque una empresa no va a entrar para perder dinero. Con lo cual, nos parece una forma de gestionar errónea. Lo que hay que hacer es comprobar qué problemas y qué necesidades tiene el cementerio, del que nosotros planteamos quejas muy a menudo porque los vecinos se quejan del estado en el que se encuentra, y cómo solucionar esos problemas desde el propio ayuntamiento, no contratando una empresa que lo solucione, porque si al final externalizamos o privatizamos todo, ¿para qué hace falta un equipo político? ¿O para qué hacen falta los funcionarios del ayuntamiento y los técnicos? Lo privatizamos todo, tenemos a una persona que sea el alcalde que decida las cosas que se hacen y que vaya avanzando, y ya está, nos ahorramos todo eso. Yo creo que no podemos externalizar cada vez que tenemos un problema. Ya se nos propuso con el servicio de deportes, y por supuesto nos pareció una barbaridad, y se propone cada vez que hay un problema. Yo creo que no podemos externalizar, y esa es la diferencia entre un presupuesto de un grupo y de otro, entre otras muchas cosas. Nos llama la atención otros datos, pero bueno, yo creo que vamos a tener tiempo de sobra para comentarlo después. Para irlo desglosando, sí. Me voy con ese primer balance, ese primer análisis que hace también el Partido Socialista. Gabriel. Pues dentro de que los presupuestos están en el récord de la historia, desde el Partido Socialista Obrero Español de Medina del Campo consideramos que no son unos buenos presupuestos. Y no son unos buenos presupuestos por unas razones muy sencillas. No están enfocados a los problemas o a las situaciones o demandas que han ido haciendo durante muchísimos años los ciudadanos de Medina del Campo. Yo voy a decir demandas de más de 14 años que llevan haciendo los medineses, ya han pasado distintas administraciones, distintos gobiernos y distintos colores por el ayuntamiento, pero por ejemplo es la residencia, demanda de hace 14 años, plan de circunvalación, finalizar el área de transportes, la creación de más suelo industrial, frenar la despoblación, que nuestra villa sea un lugar de oportunidades, o la creación de un espacio joven. Todas esas medidas no aparecen en estos presupuestos. Sí que nos dirá que era el señor Salcedo que la residencia, un estudio de 5.000 euros, sin que los presupuestos aparezca de manera reseñable, sí que se va a hacer, pero creo que después de 14 años que nos gastemos 5.000 euros en un estudio de la residencia, creo que llegamos tarde. Creo que ya hay que empezar a poner ladrillos, y a que eso sea una realidad, que los medineses lo piden y lo solicitan. Y luego, la manera de gestionar este ayuntamiento que tiene el equipo de gobierno. A nosotros nos dijeron que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, que la piscina cubierta iba a costar 700.000 euros, tuvimos que esperar, porque el equipo de gobierno así lo decidió, para recibir una subvención. Esa espera aumentó los costes por la guerra de Ucrania y por distintas circunstancias que al final no son previsibles, pero que al final va aumentando el gasto. Se nos dio otro presupuesto de 1.300.000. Al final el presupuesto es de 2.050.000 euros, lo que va a costar la piscina, y si me equivoco que me corrija el señor Salcedo, y todo fue por esperar una subvención que sí recibimos, pero que por no cumplir los plazos la hemos perdido. O sea, toda esta espera al final lo que ha supuesto es perder una subvención porque no han trabajado de manera correcta, y encima aumentar el gasto y el coste de esa instalación, que la van a pagar todos los vecinos de Medina del Campo. Por lo tanto, es una gestión ineficiente, ineficaz, y que demuestra una vez más la mala gestión que tiene este equipo de gobierno dentro del Ayuntamiento de Medina del Campo. Luego dice los presupuestos de 22 millones, 10,5 para personal, 9 millones para gastos corrientes. Bueno, pues si ya nos gastamos 19 millones, ¿para qué vamos a gestionar? Nos vamos todos a nuestra casa y que el ayuntamiento trabaje solo. No, lo que hay que hacer es tener un ayuntamiento efectivo, eficaz y reducir costes. Para eso es necesaria una RPT, que no solo es para poner el valor o el salario de los trabajadores, sino para qué funciones se tienen que desarrollar en cada puesto de trabajo, que eso a día de hoy no existe. Y dentro de esas funciones, ver en aquellos trabajos que son innecesarios porque los tiempos avanzan, y qué otros trabajos son necesarios para un ayuntamiento, que por ejemplo el servicio de informática, que haya 2 empleados, me parece pobre. Necesitaríamos que tener más empleados, por ejemplo en el servicio de informática. Por ejemplo, en el servicio de brigadas de calle, que tenemos a día de hoy 6 personas, me parece que es poco eficiente, porque Medina del Campo es muy amplio, el municipio, y necesitaríamos más brigadas. Pero igual que digo que en algunos hay que aumentar, en otros a lo mejor habría que disminuir. Eso es sentarnos, hablarlo, y eso es manera de gestionar. Que al final eso es una herencia, pero es una herencia que lleva 6 años gobernando, y una herencia que podían haber cambiado.
y no han querido cambiarla. Y estar sentados en el sillón tan a gusto diciendo es que tenemos de personal 10,5 millones y en gasto corriente 9 millones y esto que se vaya fluyendo, pues ahí lo tenemos. Recordar que cuando el Partido Socialista gobernaba en Medina del Campo, el presupuesto era de 17 millones. Eso puede volver a ocurrir, que el presupuesto ya no sea de 22 millones y que sea de 17 millones. ¿Qué vamos a tener? ¿Un ayuntamiento que se endeuda solo en gasto corriente y en pagar a personal? Creo que hay que hacer un ayuntamiento más eficiente y más eficaz. Seguimos con esa primera ronda y además en este instante damos la bienvenida a David Alonso, se lo comentábamos a los oyentes al comienzo, que se iba a incorporar a medida que fuera avanzando el debate. Y justo David Alonso llega en el momento en el que le toca, por turno, hacer un primer balance o una primera lectura de lo que suponen estos presupuestos para Medina del Campo. Bueno, para Medina del Campo estos presupuestos yo creo que siguen siendo ese punto de partida del que hablamos tantas veces desde el grupo de gobierno, de la plantación de esas semillas. Es la plantación de unas semillas que tienen que dar unos resultados que estamos viendo poco a poco en nuestro municipio, que no están todos los que quisiéramos, sí están todos los que se han podido realizar. Estamos viendo cómo se están cambiando las plazas, se está viendo cómo se está haciendo determinadas actuaciones urbanísticas, se está viendo cómo se van sacando distintos proyectos y es el resultado del trabajo de muchos concejales y de muchos técnicos. Nos gustaría tener más partidas en determinadas situaciones y en determinadas cosas, por supuesto que sí, pero como bien decía ahora mismo, por ejemplo, Gabriel, está hablando del tema de personal. Son ellos ahora mismo los que están hablando de incrementar toda la partida de personal cada vez que hablan de la carrera profesional horizontal, y si no, lo único que tienen que ver es cómo son los datos en cuanto se habla de la carrera profesional de los funcionarios públicos. Hay 250 trabajadores con una situación que la que nos gustaría a muchos es la externalización de muchos de los servicios para bajar el incremento del gasto de personal. Esta es la verdad, nosotros no nos ocultamos detrás de ninguna cosa para poderla decir, y que ahora mismo esos 10.400.000 que vale personal, más el gasto corriente, como bien habéis dicho, pues hacen que el ayuntamiento tenga poco dinero de inversión, pero sí mucho en ahorro. Ahora bien, ese ahorro, ¿qué nos va a producir? Pues unos remanentes que vamos a poder invertir en determinadas circunstancias y en determinadas acciones que las vamos a ir viendo ahora poco a poco. Aquí está el concejal que mejor lo sabe, y yo creo que vamos a ir respondiendo a muchas de las peticiones de los ciudadanos. No a todas, porque el plan de asfaltado de Medina del Campo, si se quisiera cometer de golpe, no vale con 400, pero tampoco vale con 2 millones, que nadie se confunda. El tema, por ejemplo, del polígono, que se está trabajando fuertemente para el asfaltado del polígono industrial de Medina del Campo, que le hace falta, no estamos hablando de 300 o 400.000 euros. Con eso no se asfalta el polígono industrial de Medina del Campo. Tiene que ser una inversión o mucho más grande, apoyada por otras administraciones, o tiene que ser en distintos tramos. Si nos centramos en distintos tramos, que son distintos años, este año 400.000, el año que viene otros 400.000, estamos quitando de invertir eso en asfaltado en las propias calles del municipio, que también hace falta. Venimos de una etapa donde no había dinero, bueno, se lo gastaron en otras cosas, mejor o peor, pero se lo gastaron en otras cosas, y todo eso ha hecho que ahora el gasto pues sea poco a poco. ¿Por qué nunca intervinieron en la Plaza del Pilar? Pues porque a lo mejor no tenían dinero. Ahora se va a hacer la Plaza del Pilar 400.000 euros. Pues si metes 400.000 euros en cada una de las plazas, de las calles, ¿cuántas calles se han hecho en los últimos 2 años? Pues yo creo que bastantes, y es ahí donde se está yendo ahora visto pues la cantidad de dinero que se está haciendo. Luis Carlos Salcedo, se han dicho muchas cosas y además se ha hecho alusión a su concejalía de manera directa. Por supuesto puede responder a todas y cada una de ellas, pero sí que quería centrar el foco en ese tema, en el de personal. Aproximadamente el 50% del presupuesto, 47 en concreto, 10,5 millones, es mucha cantidad. Yo no sé si hay algún servicio más que pueda estar en juego para externalizarse y de qué manera esa externalización puede suponer una solución o no a este inconveniente. Bueno, aquí hay varios modelos de entender la política, de entender la gestión,
y está el modelo de aglutinar y engordar las partidas en el tema de personal y municipalizar los servicios, cosa que cuando han tenido responsabilidad de gobierno no se ha hecho, pero bueno, eso es otra cuestión. Y aquí yo estoy viendo un discurso un tanto contradictorio. Estamos hablando y criticando un poco de que falta personal, de que gastamos mucho en personal y a su vez del estudio del cementerio, por poner un ejemplo que decía Chus, para poder externalizarlo, que es el estudio. El estudio son 5.000 euros para ver cuál es el modelo que se puede externalizar el cementerio. Veremos luego si acabaremos externalizándolo o no, pero vamos a estudiar el modelo. ¿Por qué decía que es un discurso contradictorio? Porque he escuchado en esta mesa, sobre todo a Chus y a Gabriel, decir que es que nos gastamos mucho en personal, pero que todavía falta gente en personal y que eso es debido a la RPT. Bueno, pues es una verdad a media. Pero es lo único nuevo que ha aportado o lo único que sigue insistiendo el Partido Socialista, porque en cuanto a su petición de más suelo industrial, hombre, el mayor engaño que hemos sufrido en los últimos años ha sido por parte del Gobierno Socialista diciendo que había suelo industrial y no había suelo industrial. Eso fue uno de los mayores engaños que ha producido el Partido Socialista, porque había suelo industrial en el polígono que conocemos todos para pymes muy pequeñas de 10, 15, 20, etcétera, etcétera. En cuanto a la residencia, bueno, pues sí es verdad que llevamos 11 años o 15 detrás de ello, pero también es cierto que nosotros el modelo de residencia que queremos es la gestión, y además aquí hemos hecho un monográfico sobre la residencia, la gestión y la construcción de la residencia en un único pliego. Seguimos elaborando los estudios, seguimos haciendo las reuniones pertinentes, insisto, hemos hecho un monográfico en esta casa precisamente de la residencia. En cuanto al área de transportes, se sigue haciendo, ahora va a entrar en vigor la tercera fase del área de transportes, no sé qué problema hay. Por eso decía que, y luego hay una cuestión muy importante que además me la he apuntado, si no luego se me olvida. Una cuestión es los presupuestos, que tienen que ser unos presupuestos vivos, que tenemos que tener alerta de lo que vaya sucediendo durante el año. Es una previsión los presupuestos. Una previsión, intentamos que sea lo más fidedigna posible, pero hay en ocasiones que tenemos que hacer variaciones y modificaciones presupuestarias. Y otra cuestión, nosotros al ser un ayuntamiento saneado, al ser un ayuntamiento con una deuda ridícula y al disponer de un ahorro, nosotros en ese ahorro, que no lo utilizamos para el gasto corriente, etcétera, etcétera, es con el que jugamos para poder hacer las inversiones pertinentes que pueden ser o bien calles o bien, bueno, pues cada uno tenemos nuestra idea. Las ideas que pueden aportar los grupos de la oposición sobre ciertas inversiones, pues pueden ser buenas. Yo no digo que no sean buenas, ni malas, ni regulares, pero bueno, este equipo de gobierno también tiene las suyas y sus inquietudes. Por ejemplo, la Plaza del Pilar. La Plaza del Pilar, una subvención de 400.000 euros, como decía David, más los 146.000 euros que aporta el Ayuntamiento de Medina del Campo. Pues es una inversión de más de medio millón de euros para un parque o una plaza en la que hay muchos, o entendemos que hay muchos niños, muchos padres que lo utilizan. En definitiva, nosotros seguimos avanzando, y seguimos avanzando como reza además el refrán de los presupuestos. Seguimos avanzando, y no voy a sacar la lista de la compra, que es muy larga, y luego a Chus no tanto, pero a otros parece que les molesta. María Jesús. Pues a mí la lista de la compra no me molesta, porque me parece que hay cosas que hacer, muchísimas en Medina, y que hemos venido de un periodo de una crisis muy profunda y con unos presupuestos mucho más bajos, y en los que había otras necesidades que cubrir en las que no se podía hacer. No vamos a engañarnos, porque no es lo mismo la situación de ahora que la situación de hace 8 años. Y lo que sí que es cierto es que no tenemos un proyecto de mantenimiento. Yo sigo insistiendo en lo mismo. Es mucho más barato mantener que construir nuevo, o que hacer obras nuevas. No lo hemos tenido nunca y no lo tenemos ahora, y creo que eso es fundamental. Está claro, el presupuesto es el presupuesto del grupo de gobierno, que son los que deciden y los que tienen una forma concreta de hacer política, que han decidido cómo es su forma de hacer política y lo plasman en el presupuesto. La nuestra es completamente distinta. No es cierto que haya un discurso contradictorio cuando hablamos del personal. Hablamos de gestionar de otra manera el personal y gestionar de otra manera el dinero que se gasta en personal, ya sea propio, o sea subcontratando, o sea privatizando, que seguimos insistiendo. Una privatización siempre es más cara para tener el mismo resultado, porque tienes que contar con el beneficio de la empresa. O sea, el gasto en el cementerio siempre va a ser el mismo, el que necesite
Siempre va a ser el mismo el que necesite. Pero si lo hace una empresa privada, además hay que añadir un gasto en beneficio de la empresa, que la empresa no son ONGs, no lo hacen por amor al arte. Entonces, eso hay que contar con ello. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con privatizar las cosas. Las cosas se gestionan, presumen mucho de tener unos... es que tengo muchas cosas apuntadas y no me va a dar tiempo de decir todas. De que la deuda es pequeñita. Es cierto, es muy pequeñita, es un 4%, un 4 y poco por ciento, en la época en la que los créditos están a más bajo y presumimos de habernos quitado un 30 y tantos por ciento de deuda y no sé qué. Con los créditos más bajos podíamos aprovechar a tener dinero para invertir y ya pagaremos esos créditos, ya se lo daremos al banco en otro momento. Ahora podríamos aprovechar a hacer cosas con ese dinero. Presumen también de los ahorros, que no, que en un ayuntamiento no es ahorro, es mala gestión. En una casa, si tú has ahorrado a final de año 100.000 euros, o 100.000 euros, 100 euros o 1.000 euros para irte de vacaciones, es porque te lo has estado quitando de otras cositas y has comido más patatas en vez de más langostinos. Y entonces a final de año tienes para irte de vacaciones. Pero en un ayuntamiento, si tienes 9 millones de remanentes, es que esos 9 millones que estaban en inversión no los has invertido en lo que te habías comprometido. Voy a poner, por ejemplo, 2 casos de los presupuestos pasados, que no sé dónde ha ido porque no se me contestó en el pleno cuando pregunté. 20.000 euros, que es a lo que me refería antes cuando decía que quería que estuviera David Alonso, 20.000 euros que había de inversión en los huertos urbanos. 25.000. 20.000 creo del año pasado. Me da igualmente que 25.000. 20.000. Que no se ha hecho nada en los huertos, ya hemos visto hasta el cartelito de vertedero municipal, que a la gente le da vergüenza. Además, no se ha vuelto a... Creo que se tienen que renovar los contratos con la gente de los huertos cada año, cada 2 años, y lleva sin hacerse desde ni me acuerdo. Se hacen cosas que no están en el acuerdo de los huertos urbanos, aquello es casi la selva y lo que haya, cada uno hace lo que le da la gana. Se tira mucha agua porque se riega cuando les da la gana, no sé si ya lo han conseguido regular o no, pero se tiraba mucha agua y no se ha invertido nada, esos 20.000 euros no se han gastado y en cambio en estos presupuestos solo hay 5.000. En los presupuestos pasados había 50.000 para, no me acuerdo cómo era el epígrafe, en industria, en la concejalía del concejal de Vox, de Alberto Amigo, que yo ya lo dije en su momento cuando lo presentaron, que no sabía para qué eran porque no estaban especificados y que no sabemos en qué se han utilizado porque yo no he tenido ningún informe y no voy a todas las comisiones. Como yo estoy sola en el ayuntamiento, voy a todas las comisiones. Me las sé todas. Entonces, no ha habido ninguna comisión en la que se haya presentado un informe de trabajo de esa concejalía. No he visto nada. Esos 50.000 euros, ¿dónde han ido? Ahora hay 15.000 para promocionar, no se sabe muy bien quién, pero si es la empresa privada no me parece oportuno que sea el ayuntamiento el que haga publicidad de la empresa privada. Me parece un poco feo. Entonces, todas esas cosas que no sabemos y que no entendemos, estaría bien conocerlas. Que se hacen muchas obras, cierto, solo faltaba que con esos presupuestos no fuéramos capaces de contratar una empresa para que nos hiciera obras. Si eso es lo más fácil. Lo difícil es eso, crear un plan de obras, un plan de mantenimiento, un plan que dure en el tiempo y que garantice que los parques y jardines, que las calles, que el cementerio, que todo esto va a tener un buen mantenimiento, porque es mucho más económico, lo vamos a disfrutar permanentemente y no vamos a gastar tanto. Así de claro, es así de fácil. Gabriel Truchero. Pues por contestar en orden. Primero a David, la externalización de un servicio se convertiría en gasto corriente. Por lo tanto, encima se aumentaría el gasto corriente porque habría que pagar a una empresa que tendría que sacar un beneficio. Por lo tanto, aumentaríamos el gasto. Y en contestación a Salcedo, la cuestión de que hemos dicho más personal en ciertas áreas y en otras áreas reducir, lo he dicho muy claro. Haciendo la RPT, en ciertas áreas aumentar la plantilla y en otras reducir. ¿Cuál? No, o sea, tiene que hacer un estudio premonitzado con la RPT. Pero ya te digo que les hay donde se tendría que reducir. Y cuestiones que deberían existir y que no tendrían que ser de ideología. Por ejemplo, tendría que existir un plan de barrios, en el que en ese plan de barrios hubiera una actuación, si estuvieran determinadas las actuaciones que se tienen que hacer en las distintas calles, sin ser propiamente de ideología, sino por una cuestión de sentido común, las calles que peor estén son las primeras que se tienen que arreglar. También un plan de asfaltado y un mantenimiento adecuado de las calles. No como el que tenemos ahora, en un plan de asfaltado, donde en ciertas calles han tapado las alcantarillas, llevamos más de 20 días y todavía no se han abierto.
Encima, cuando se estuvo haciendo el plan de asfaltado, estuvo lloviendo y por ejemplo, en mi barrio, ciertos portales se inundaron. Mi barrio Santo Tomás, y ciertos portales se inundaron porque taparon las alcantarillas con el asfaltado. Llevamos más de 20 días y todavía no han ido a picar para quitar las alcantarillas. O sea que como venga una lluvia fuerte, pues a ver cómo se va el agua si no hay alcantarillas. Luego, ¿dónde debería estar trabajando este equipo de gobierno? Pues para nosotros en la creación de suelo industrial. El PSOE no mintió, había suelo industrial, no para grandes empresas, pero había suelo industrial, como luego lo acabas de reconocer en polígonos para pymes. Por lo tanto, no, había suelo industrial, no gran suelo industrial, pero ustedes en 6 años todavía no han creado suelo industrial. O sea, la realidad es esa. ¿Que hay un plan? Sí, vamos a ver el polígono Escaparate cuando esté acabado. A día de hoy no lo hay. Que se trabaje en el corredor agroalimentario, que todavía nos ha dicho la Unión Europea que no. Pues hay que seguir trabajando en ello y ustedes lo están dejando escapar. Que haya un plan de desproblación, que haya la creación de aparcamientos disuasorios, que no lo hay, que los trámites administrativos del Departamento de Urbanismo se aceleren y sean más eficaces, que es vergonzoso que alguien para hacer una pequeña reformita de su casa tarde 8 meses en recibir respuesta para poderla hacer. Eso es vergonzoso. O que alguien para iniciar algunos trámites tarde hasta 2 años por el área de urbanismo. Y luego, por supuesto, acercar Medina a la comarca con transporte público. Eso es lo que se debería estar trabajando desde el Ayuntamiento de Medina del Campo. Y luego, poner ejemplos de cómo se gestiona o cómo gestiona este equipo de gobierno este ayuntamiento. El alumbrado público nos costaba a todos los medineses, más o menos el mantenimiento de ese alumbrado público, unos 80.000 euros. Eran contratos que, según iba sucediendo el error o el problema, se iban contratando. Se sacó una licitación. El cálculo que hizo el Partido Socialista era de 80.000 euros. Se sacó una licitación que ha salido por 130.410 euros, o sea que ha aumentado el gasto, lo que son 50.000 euros, pero es que la manera de gestionar y la manera que han hecho la licitación del concurso público es que luego aparte tenemos otra partida de reparación, mantenimiento y conservación de alumbrado público que hay que sumarle 12.500 y una reposición de elementos de alumbrado público que hay que sumar otros 10.000 euros. O sea, pongo un ejemplo muy claro que nos va a entender todos los vecinos. Si usted va a comprar cordero y lo compra por piezas, le sale más caro. Si compra la pieza del cordero entera, le sale más barato. Bueno, pues nosotros hemos salido a concurso público para hacer un pack y nos va a salir mucho más caro que cuando lo teníamos antes por piezas. Esa es la realidad y la manera en la que gestiona este equipo de gobierno. Esa es la realidad. Y así es con todo. Y luego, por ir terminando en esta intervención, nosotros hemos hecho muchísimas propuestas en estos presupuestos que consideramos que eran apropiadas, que en concreto fueron 18 distintas medidas, a las que dijeron no y que después desarrollaré. Muchas gracias, Gabriel. Antes de ceder la palabra a David Alonso, le voy a pedir que sea muy breve. Muy María breve. Jesús, que solicitaba la palabra. Primero, perdonar por la tos, pero es lo que tiene la primavera y lo que tenemos los alérgicos. En cuanto al plan de... Es que me he dado cuenta al decirlo del plan de barrios. Nosotros, en el Ayuntamiento de Medina del Campo, se han aprobado 3 años consecutivos una propuesta de Gana Medina para mejorar los barrios, primero Santo Tomás y La Mota, por ser los más perjudicados, por ser más viejos y demás, y luego el resto de los de Medina del Campo sigue sin aparecer en los presupuestos y sigue sin hacerse nada. Y se aprobó por mayoría absoluta. Es algo en lo que todos los grupos del Ayuntamiento estábamos de acuerdo. Y me parece que es algo fundamental. Me voy ahora sí con David Alonso, después de ese apunte. Pues es que me cuesta mucho responder a tanta mentira, tanta desinformación, tanta falta de trabajo y tanto desconocimiento del Ayuntamiento de Medina del Campo. El servicio de luz, el de mantenimiento de luces, es un contrato que venía en precario, trabajando y manteniendo una empresa de aquí de Medina del Campo, que no lo ha sacado este equipo de gobierno, sino que este equipo de gobierno ha quitado que sea de precario a que pase a ser como tiene que ser. Si ves que está dividido el contrato, por favor, vete al juzgado, porque nos estás denunciando. No, sí. No he dicho que esté dividido. Pues es lo que acabas de decir. He dicho, salió una licitación y luego aparte Sí, dentro sí, de esa licitación no se cubría y que hay cosa otra parte es de que eso es mantenimiento un que va delito, por y separado. nos estás acusando Yo no he de dicho un delito. No, te estás equivocando, Entonces, David. hay muchas cosas no pongas que palabras tenéis en mi boca que no he aprender, dicho. porque no habéis ido a ver a los técnicos cuando se han hablado de los presupuestos. De todas las medidas que vosotros lleváis, algunas, por ejemplo, eran tan interesantes como que quitabais los talleres de consumo que se iban a hacer en los centros escolares. ¿Por qué los quitáis? Los quitáis porque no habéis sido capaces de ir a hablar con los técnicos a ver de qué son cada una de las partidas que vosotros estabais quitando.
Es imposible lo que estabais diciendo. El suelo industrial. No había suelo industrial, había para pequeñas empresas de 2 o 3 trabajadores. El suelo que se ha creado, 70.000 metros cuadrados, o sea, 70 hectáreas, perdón, en un sitio que se va a desarrollar. Cuando he empezado he dicho, estamos plantando semillas. El tema que viene del polígono Escaparate, va a haber millones de euros de inversión solamente para adecuar las calles, hacerlas accesibles, colocar todos los tránsitos para grandes camiones y para grandes empresas, que no estamos hablando de pequeñas empresas, estamos hablando de grandes empresas de 100 o 200 trabajadores, que para eso es el suelo industrial. En el plan de mantenimiento o en el plan de asfaltado, ¿cómo funciona el plan de asfaltado? No llega un día Borja, se levanta por la mañana y dice, voy a asfaltar esta calle porque aquí votan más al Partido Popular. Eso, y yo no soy del Partido Popular, no es lo que sucede. Se llama a los técnicos de urbanismo, se le dice, por favor, señores, dese una vuelta por Medina del Campo, se llama al personal de tráfico, se llama a policía. Perdona, que te interrumpa, es que hay un plan director de asfaltado en el que nos marca las directrices de qué calles tienen mayor preferencia que otras. Y entonces, no es, precisamente Santo Tomás, a lo mejor no es lo que más votan al Partido Popular, porque votan mayoritariamente a Medina primero, o eso espero yo, y allí se ha asfaltado. Pero se ha asfaltado la calle Azoque. ¿Cuál es la calle Azoque? En Las Tudas, una calle en cemento con las arquetas a 5 centímetros del suelo porque nadie lo había asfaltado. Mientras en Medina sí se hizo plan de asfaltado con Teresa López, hemos sido nosotros los que hemos ido a esa calle a poner el asfalto. Que podíamos haber dicho, como es de Las Tudas y lo mismo Las Tudas vota más a Gana Medina que al PSOE, que tampoco me extrañaría, pues hemos sido nosotros los que hemos ido a hacerlo. Con lo cual, lo de decir que se beneficia o se perjudica a un barrio porque se vota mayoritariamente a alguien, creo que es manifiestamente mentira. Es que lo has dicho así. No he dicho has eso. dicho que Eso se hacen intervenciones dependiendo qué barrio, dependiendo a qué partido se vote. Y es mentira. ¿No he dicho eso? Sí, sí lo has dicho y deberías volver a mirarlo. Y luego, muchísimos contratos de si se externaliza o no se externaliza. Vamos a ver una cosa. Servicio de recogida de basura de residuos sólidos urbanos. Vosotros, los dos, Gana Medina y Partido Socialista, pudisteis municipalizarlo cuando nos sacamos de la Mancomunidad Tierra de Medina. Y no se hizo. Servicio de limpieza del Ayuntamiento de Medina del Campo. Se pudo municipalizar en ese mismo pliego. ¿Se hizo? No se hizo. Ni PSOE ni Gana Medina, que eran los que estaban gobernando. Con lo cual, ahora cuando otros hacen el estudio, a lo mejor deberíais escuchar. ¿Por qué unos servicios sí? No has sido capaz de decirme en qué servicio vamos a quitar a gente, pero te voy a decir una cosa. En cementerios tenemos 3 cementerios en Medina del Campo. Hay 2 personas en cementerios. Tienen que estar continuamente abriendo, porque al mismo tiempo que se tiene que hacer el mantenimiento, también ocurren que tienen que dar servicio a los sepelios. Con esas personas era imposible. Una de ellas se ha jubilado. Tasa de reposición. No se puede poner ninguna persona en su puesto. Pues ¿quién va a enterrar? Han tenido que estar personal de las brigadas, del personal de traslados, yendo a hacer los enterramientos porque no había personal para hacerlo. Y ese es el problema, la tasa de reposición. Si no podemos sustituir a las personas que se jubilan, ¿cómo lo hacemos? En deportes se han jubilado personas, y yo creo que además importantes, vamos a decir, en el funcionamiento de deportes. ¿Se han podido suplir? No. ¿Está el dinero? Sí, pero no nos dejan contratar. Entonces, ¿se hace mala gestión? No, es que no nos han dejado contratar. Es que existe una normativa que está por encima de Luis Carlos, de David, de Gabriel o de María Jesús, que impide determinadas cosas. ¿Suelo industrial había? No había suelo industrial. Había unas naves en un polígono. Ahora hay suelo industrial. A mí me gustaría ver las 750 casas que iba a hacer el gobierno socialista en Medina del Campo, que esas no las he visto. Cuando hablamos de vivienda, no las he visto. Hablamos de despoblación. Si mañana abre una fábrica, como les está pasando en Aguilar de Campo, de 300 empleados en Gullón, ¿dónde se van a poner a vivir? ¿En esas 700 casas? No, porque no las tenemos. No las tenemos, que el Partido Socialista es el dueño del cuartel ahora mismo. Es el ministerio. Y la materia de vivienda sabes que es competencia de las comunidades autónomas. Lo sabes, que es competencia de las comunidades autónomas. Pues salió Pedro Sánchez a decir 700 en Medina del Campo, que no fui yo. No se ha hecho, igual que no se hizo la parada de autocaravanas, María Jesús, que está prevista y se está haciendo estudios para ella. Yo me tengo que ir, así que me permitís un minuto más.
Todavía no lo había mencionado. En el aparcamiento del cuartel. Y estaba el dinero. No se ha hecho porque no nos dan autorización. Ya lo sé. Porque la cesión tiene que ser a más años. Entonces no hay lugares para que aparquen más coches, no porque este ayuntamiento no lo quiera, que se están buscando solares en el centro de Medina para poderlo hacer. Y lo sabe Luis Carlos, lo sé yo, pero no podemos ir anunciando a bombo y platillo determinados proyectos que están en marcha porque se pueden ir al traste. Pero es que no preguntáis, que es que no habéis ido a las concejalías a preguntar nada de los presupuestos. No es envíame una memoria, es ir y preguntar. El otro día en la comisión preguntaba a tu compañera Candelas, ¿por qué no me mandas una comisión del plan de adiciones? ¿Por qué no has ido nunca a hablar con la técnico? A lo mejor sería más interesante que la conocieras. Te aseguro que habrá ido. No ha ido a hablar con la técnico, ya te lo digo yo. Nadie del Partido Socialista ha ido a hablar con la técnico del plan de adiciones en lo que lleváis de legislatura. Y lo siento porque me voy a tener que ir y no me vais a poder sacudir para estas cosas, pero que me pongo nervioso porque me parece que hay falta de trabajo y de preguntar. Si a mí me preguntáis o a cualquiera le preguntáis, yo creo que estamos para responder. Pero hay unos errores garrafales en todas las medidas que habéis metido en los presupuestos. Por ejemplo, quitar a todos los niños los talleres de consumo. No hemos quitado, hemos quitado de gastos diversos. Gastos diversos puede ser para cualquier cuestión. O sea, que no habías ido a preguntar. No has ido a preguntar. No. Usted, es David, que no has ido a preguntar. Tú, David, dices que es para eso. Pero a lo mejor para otra cuestión. Gastos diversos es amplio. Vete es un a tema preguntar amplio. a la técnico, por favor. Especifiquen los presupuestos. Que no van así. Especifiquen Vamos a gastos continuar, diversos. vamos La a cuestión continuar es que con no los lo dejen tan últimos, abierto. Gabriel, vamos a continuar con los últimos minutos de debate. Como bien apuntaba David, estamos a punto de terminar. Nos quedan aproximadamente 10 minutos, así que sí que les pido en esta última ronda, a ver si es posible que a David le dé tiempo a quedarse, hagamos esa última reflexión, porque prácticamente no nos ha dado tiempo a incorporar ninguna pregunta nueva, porque, como decíamos, los presupuestos están para hablar, y mucho. Luis Carlos Salcedo, les pido, dentro de lo que se pueda, brevedad. Bueno, yo creo que David ha respondido muy bien. No obstante, yo creo que estrenando el directo que estamos haciendo desde Radio Televisión Medina del Campo, me imagino que Gabriel lo que ha pretendido hacer es hacer una broma de lo que ha hecho de sus afirmaciones, porque me suena a broma. Yo creo que es una broma, sinceramente. Porque realidad. Decir, corredor agroalimentario CL 602, hombre, si lo hemos creado nosotros, si el presidente es Guzmán, pues hay que sacarlo adelante. Si nosotros estamos a favor, reforma de un piso. Mira, pues si con una declaración responsable puedes empezar al día siguiente o en el mismo momento, pagas el ICIO y la tasa medioambiental, y con una declaración responsable empiezas al día siguiente. Alumbrado, esta es la repanocha, esto es que parecía el Club de la Comedia. Dice, que la ha respondido muy bien David, alumbrado público, mantenimiento. Hombre, si los 10.000 euros que los quitaban ustedes, además, en sus enmiendas, y los 12.000 euros es para las reposiciones, para un capítulo 6. El desconocimiento es tan profundo. Pero puede ir en el pliego de condiciones, es un ahorro. El desconocimiento es tan profundo. Puede ir en el pliego de condiciones, es un ahorro, que es lo que he dicho. Es que no mintáis. Gabriel, he dicho, puede ir en el pliego de condiciones. Si no mienten, yo les dejo continuar, pero que no pongan palabras en mi boca que no he dicho. Puede ir perfectamente en el pliego de condiciones. Va a poder hablar todo lo que desee. Mire, sobre todo porque nos quedan los últimos minutos. Yo me gustaría que no hicieras tanto el ridículo, porque incluir reposición y capítulo 6 en un pliego de condiciones no se puede de mantenimiento, porque es capítulo 2. Es hacer el ridículo, es ponernos en manos de gente que no sabe de qué va esto. Y eso sí me preocupa como medinense, no como político. Propuestas y enmiendas del Partido Socialista. Mire, las propuestas del Partido Socialista que se presentaron al Pleno fueron admitidas metiéndolas con corcho, porque había un sector muy importante que decía, oye, no les vamos a dejar admitir esto técnicamente, porque no tiene ningún sentido quitar el dinero de la feria renacentista. ¿Cómo hacemos la feria renacentista? Por poner un ejemplo, no tiene ningún sentido quitar las comunicaciones postales, que son las que se mandan las cartas con acuse de recibo para los apremios y para las providencias de las multas o de la falta de pago de impuestos. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido quitarlo de comunicaciones telefónicas. Pero que es que quitaban 30.000 euros. ¿Cómo vamos a pagar a Telefónica? O sea, se admitieron porque este concejal dijo, venga, vamos a debatirlas, por lo menos que sea un debate político. No nos vamos a centrar en debates técnicos porque es que si no, esto es un desastre. No saben nada, absolutamente nada. Es que además me parece del Club de la Comedia todo lo que ha relatado, que me lo ha ido apuntando, y partiendo desde ¿cuál ha sido? Lo del plan de asfaltado, que parece que es que, como ha dicho David, que es que lo ha respondido muy bien, que es que parece que se levanta el concejal de urbanismo un día y dice, no, voy a asfaltar esta calle. Que no, hombre, que hay un plan director que ustedes deberían de conocer, o por lo menos de la existencia del plan director. Si por lo menos fueran transparentes.
porque cada vez que pedimos informes y cuestiones no nos dan la información, como ha dicho antes María Jesús, Gabriel, es que a lo mejor favor, esa es otra cuestión. Últimos minutos, Luis Carlos. Ya acabo. Si no me hubiera interrumpido, hasta en 5 ocasiones posiblemente hubiera podido acabar mi alocución. Insisto, existe un plan director que no conocen ni de la existencia de ese plan director. Es que no conocen, pero es que yo no estoy aquí para enseñar porque yo no soy profesor. Vayan ustedes, aprendan, pregunten, y de verdad, y se lo digo de corazón. Y aquí hay muchos compañeros que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, de la oposición, del gobierno, de socios de gobierno. Cada vez que se pasa por mi despacho, yo en mi buena lid intento saber lo poquito que sé, de verdad, decir lo que es cada cosa. Y cuando no lo sé, llamo al técnico oportuno y digo, oye, ¿esto cómo va? Por favor, explícaselo. Pero es que la falta de trabajo, es que suena chiste a veces, es que parecen monólogos de chiste, porque es que la repanocha, bueno, no, me podría quedar con mucho, es decir, no, es que sí que hay suelo industrial, entonces ¿por qué hacemos un plan territorial de fomento? Corredor agroalimentario, pues si lo hemos generado nosotros, si lo hemos hecho nosotros el corredor agroalimentario, si somos los impulsores, si el presidente es Guzmán Gómez, es que de verdad suena a cachondeo. María Jesús Vázquez, rápidamente también. Yo sí voy a ser más breve porque como no voy a meterme con nadie ni voy a criticar ni insultar a nadie, pues no tengo yo eso que me ahorro. Eso que me ahorro. Yo he dicho que no voy a hacerlo. Yo he dicho que no voy a hacerlo. Tasa de reposición. Que no dejan contratar, eso ya nos lo contaron cuando en deportes decían que no podían contratar técnicos y demás, y demostramos que sí que se podía para el campamento urbano hace 3 o 4 años. No voy a insistir más en el tema, o sea, depende de cómo leas las cosas y cómo las interpretes. Esa es la primera. Estoy de acuerdo con David en una cosa, en lo de plantar semillas. Yo creo que eso es fundamental en cualquier gobierno. Plantar semillas para el siguiente, sea del color que sea, pueda seguir trabajando. Por ejemplo, el plan de reindustrialización. El plan de industrialización fue un acuerdo, fue una propuesta de Ana Medina, creo que en 2017-2018, yo no estaba, pero sí lo conozco porque hay gente cerca. Y en el que estuvo todos los partidos de acuerdo, absolutamente todos, y todos fueron juntos al resto de administraciones a pedir apoyo. Todos. Yo estaba. Yo no. Pero quiero decir que todo el mundo estaba de acuerdo y todo el mundo apoyó. Ese es el tipo de semillas que hay que plantar. En cuanto a lo de la privatización de las basuras, pues yo no estaba de acuerdo, mi grupo no estaba de acuerdo y sigo sin estar de acuerdo con privatizar. Pero éramos minoría. Pero el que se haya hecho algo mal en una legislatura anterior no justifica el que se haga mal ahora. Los errores anteriores no justifican los errores presentes, y menos cuando te han elegido para solucionar esos errores o para mejorar la situación. Si te han elegido para hacer las cosas mejor, no puedes justificarte en que otros han hecho algo mal para tú hacer las cosas mal. Es así de fácil. Yo creo que los presupuestos son unos presupuestos amplios, que deberíamos tener más dinero en inversión, que deberíamos tener menos remanente porque habríamos gastado lo correspondiente, y que, insisto, la historia y la cuestión es que hay que tener un plan de cómo quieres que sea Medina para que tenerla claro. Entonces, ¿vamos a privatizar cada vez que nos surja un problema? ¿Vamos a privatizar cada vez que no sepamos cómo resolver las cosas? ¿O vamos a intentar encontrar una solución que sea económica, que sea factible y que sea beneficiosa para los ciudadanos y ciudadanas de Medina del Campo? Y algo importantísimo, deberían ser unos presupuestos, como prácticamente todo en este ayuntamiento, y David me va a decir que ya están trabajando en ello, pero 6 años tarde, enfocados a la lucha contra la despoblación. Así de claro, yo creo que lo he dicho muchas veces, me parece fundamental porque estamos cada vez con menos población y más envejecidos. No, la última hay que plantearnos. Tú ya se acabas. Ya se acaba. Ya está. No digo más. Gabriel. Que es curioso como David nos dice que vayamos a hablar con los técnicos, y te voy a decir una cuestión muy sincera. ¿Sabes lo que es que te diga un técnico que no te puede contar información porque su concejal no se lo permite? Pues nosotros lo hemos recibido por ciertos técnicos. Y no te rías porque eso es una realidad. Eso es una realidad. Nosotros estamos pidiendo todavía que nos entreguen cuánto ha costado las Navidades Blancas de 2023-2024, cuánto ha costado San Antolín de 2023-2024. Hemos ido a hablar con los técnicos, dicen que si no lo pedimos por registro y directamente a ellos no nos lo pueden facilitar. Pero si está respondido por mí mismo. De manera opaca. De manera opaca. De hecho, empresarios que hacen por registro para invertir en Medina del Campo ni se les ha contestado. Así es normal que no quieran venir los empresarios a invertir en Medina del Campo. Esa es una realidad que vive nuestro ayuntamiento y que ustedes llevan gestionando durante 6 años. Eso es una realidad. Y las 18 medidas, pues mira, ustedes estaban en contra del plan de promoción de política de empleo, del plan de vivienda, de un plan de barrios. Que el plan de barrios he dicho que eran 3 medidas, que eran actuaciones de las distintas obras, un plan de asfaltado y un mantenimiento.
en esas cuestiones que tienen que entrar el plan de barrios. Pero ustedes no, parece que no quieren enterarse. O hacen ese del perro y el gato, el juego. Aumentar la partida económica del convenio que existe con la Junta de Semana Santa. Aumentar la partida para el plan de juventud. Aportación a la plataforma del Hospital Comarcal. Aumentar la partida económica del plan de desarrollo y actividad económica. Al estudio de la creación de un espacio joven. Al estudio de la viabilidad de la cubierta de la Plaza de Toros. Un concurso de ideas para mejorar los accesos a Medina del Campo. Aumentar la partida económica de las becas deportivas. Aumentar la partida de las campañas de fomento y desarrollo local. Aumentar la partida de la promoción del sector industrial. Un plan contra la despoblación y retorno del talento. Un plan de medios de comunicación. Aumentar la partida económica, las ayudas de autónomos y pymes y la promoción del empleo joven, empresas emergentes o startups. A esas 18 medidas, ninguna les gustó al equipo de gobierno porque todas las votaron en contra. Y cuando nosotros dijimos de reducir de la Semana Renacentista era porque la Semana Renacentista, cuando gestionaba el Partido Socialista, era pública, no se externalizó. Era pública y se hacía desde las distintas concejalías y desde el Departamento de Turismo. Esa es la realidad. Claro, cuando externalizas cuesta más dinero. Y en nosotros es lo que... Se ha costado menos. Es que se ha costado más. Si es que ha costado más. Pero si vale 97.000 euros, que es la externalización, más 35.000 del mapping... Qué desastre. Si vale más 35.000 y con el Partido Socialista valían 100.000, nosotros reducíamos 30.000. Claro, lo que costaba antes, sin externalizar. No, el desastre son ustedes que llevan gestionando el Ayuntamiento de Medina del Campo de una manera pésima durante 6 años. Ese es el desastre. Y el que vivimos todos los medineses, que seguimos teniendo las mismas demandas que cuando ustedes entraron a gobernar hace 6 años. Me voy con David Alonso también para ir finalizando, como decíamos, David. Bueno, dices que si yo no, que si a mí alguna vez me han prohibido pedir información. He dicho ciertos técnicos, no te he dicho a ti, personalmente. No, que digo, bueno, pues ciertos técnicos, y me da igual. Había un cartel en la puerta de la Concejalía de Urbanismo donde decía precisamente que no podíamos pedir información, que estaba prohibido que nos la dieran firmado por el concejal de Urbanismo. Pero no hacía falta que nos dijeran los técnicos, así de grande, el cartelito, ¿eh? Eso con el señor, bueno, con el que le conocíamos todos como el árbitro, que yo no me acuerdo de los nombres. Tengo esa falta de memoria. Con lo cual, eso de que no daban información, por supuesto que no. Cuando no te den información, mira, ahí tienes al procurador del común, el juzgado... El procurador común ya os he escrito al ayuntamiento. No te preocupes. De que no es transparente. El procurador del común lo que sí que dijo es que el Partido Socialista y Gana Medina no eran transparentes y ahí están hasta en los medios de comunicación. Quiero decir que esto de la falta de comunicación a veces va en ambos sentidos. Creo que no tienes bien las cifras pues de la mayoría. La señora Olga Moino que decía que estando en la oposición era más transparente el Partido Socialista que estando ahora mismo en el gobierno, en esta casa. ¿El Partido Socialista? En esta casa lo ha dicho. Sí, lo ha dicho la señora Moino. El Partido Socialista era más transparente que estando ahora en el gobierno con el Partido Popular, en campaña electoral de 2023. Lo dijo en esta casa la señora Moino. O sea que Gabriel, son ustedes los que se David contradicen. Alonso. Vengo a contar mi película. Y mi película es... No tenéis ni idea de los datos, no tenéis ni idea de cómo funciona el ayuntamiento. Te ha pasado ya una vez de ponerte contra un técnico municipal a voces en su despacho. A lo mejor por eso ahora no te contestan. Y lo que sí que sí, a voces, además en la concejalía del señor Luis Carlos. Pero sí que voy a decir una cosa. Hablábamos de inversiones y de remanentes. Sí. 30.000 euros para el reloj del Castillo, para el reloj de la colegiata. Eso va en remanentes. Un poco más, pero sí. ¿Por qué lo sabes? 50.000. 50.000. 80.000 para los huertos urbanos. No se pudo hacer porque al final de año, Chus, yo quiero contestarte sobre esto, hubo una sobrecarga de trabajo en contratación. Entonces no se pudo. Estaba el contrato redactado, pero hubo una sobrecarga y no ha podido ser. Se ha hablado con las personas que están allí y están ahora mismo, irán a remanentes 80.000 euros. Igual que va a ir mucha inversión que es puntual, por eso es remanente, y no ha ido a presupuestos porque podíamos meterlo en remanente. Nosotros dijimos que había una conversación con el Partido Popular, que nosotros no habíamos metido partida, hay 20.000 para despoblación, hay distintas partidas que se están trabajando, que están presentadas, que se presentarán a pleno, porque van a ir, y ese era el compromiso. Nosotros no lo llevamos a los presupuestos porque lo que no hace falta mantenerlo en el tiempo sí que puede ir a remanentes. Lo que se vaya a mantener en el tiempo no puede ir a remanentes. Por eso ese tipo de acciones se han dejado aparte. Pero preguntar, que es que a veces preguntando es mucho más fácil saber soluciones. Y nosotros, hay muchas cosas que se están trabajando,
muchas cosas del plan de despoblación, que por cierto, que ya lo hemos dicho alguna vez y lo acaba de decir Luis Carlos, no solamente se ha parado el tema de la pérdida de población, sino que este año el Instituto Nacional de Estadística lo que dice es que Medina empieza a subir, muy poquito, pero empieza a subir. Tal vez sea por el empleo que se está creando, tal vez sea por los futuros que nos va a dar mucha empresa o por la situación que sea. Pero ahora mismo yo creo que nosotros, que por la política que se puede hacer desde un ayuntamiento, se está creando. No os leéis los documentos. Partida del concejal amigo. Se hizo una modificación presupuestaria donde se quitaba su partida, con lo cual, claro, pues, pero eso vino ahí. Es a lo que se ha referido ella, remanentes, o sea, ha habido una modificación presupuestaria que se invirtió en otra cuestión. Se invirtió en otra cuestión, no pues para eso es lo que se refería ella antes. Pues nos vamos a quedar con esto y, bueno, como siempre, agradecer a las 4 personas que aquí se sientan su presencia: David Alonso, Gabriel Truchero, María Jesús Vázquez, Luis Carlos Salcedo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.